Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Brian Rivas. Bueno, mi nombre completo es Brian Geraldine Dávalos Rivas y voy a hablar acerca del producto integrador final, el cual es un video acerca de los temas que hemos visto a lo largo de la materia. Para comenzar, el concepto, lo que para mí es algo así como el concepto del ciudadano, para mí es algo como que para que alguien te pueda llamar ciudadano, tú tuviste que pasar, o bueno, tú y tus antepasados tuvieron que pasar muchas cosas, tuvieron que liberar muchas cosas para que se te pudiera llamar así. Es alguien que defiende su ciudad para mí. Y es algo que las personas ah, tuvieron que hacer para poder, por así decirlo, que las personas se llamen ciudadanos y no sean esclavos, no sean, pues sí, no sean esclavos o no sean como tratados mal por las demás personas. Eso para mí es ser un ciudadano. El segundo punto que vamos a tocar, más bien que voy a hablar, es que tuvo que los cambios sociales y una disculpa, los cambios sociales en la edad moderna que proporcionaron la nueva visión del individuo. Para mí, y lo que más proporcionaron fueron, por ejemplo, la Revolución Francesa, y las muchas guerras que tuvieron que pasar en la anterior época, en anteriores épocas, para que, una disculpa, eh, y esas cosas que pasaron en la Edad Moderna para que ahora podamos tener pues la visión del individuo, ya que antes las personas negras no se reconocían como individuos. Y además de que esas personas pues simplemente no las trataban como se debía de tratar a las personas. Y no teníamos tantos derechos como ahora los tenemos, ya que antes solo los más ricos, solo los reyes, los que tenían mucho dinero, por así decirlo, podrían tener pues un buen gentilicio, los podrían tratar bien, los podían servir y a los demás los tenían como esclavos. Así que el individuo, para que tuvieran una visión para los individuos como tal, tuvieron que pasar demasiadas cosas para que en esta, se podría decir que en esta época contemporánea y moderna podamos, podamos defender nuestros derechos como individuos que somos y no solo los millonarios y los reyes lo puedan hacer. Uno de los conflictos, el tercer punto que voy a tocar son los conflictos sociales. Y para mí los conflictos sociales que más han impactado al mundo como tal, por ejemplo, han sido las revoluciones que se han dado en cada uno de los países. Y por ejemplo, en la Revolución Francesa, que simplemente antes las personas no, pues algunos, los campesinos tenían que pagar impuestos simplemente por la realeza, porque el rey lo quería porque eran cosas innecesarias que no se tenían que dar, pero simplemente por ser inferiores a los más, más, con más dinero o con más poder, eran inferiores y hacían lo que las autoridades, entre comillas, les decían, porque no podían hacer nada. Pero cuando decidieron levantarse en armas, ellos pues literalmente pudieron alzar la voz y pudieron lograr que esas injusticias se finalizaran. También, por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, la Revolución Mexicana, que es algo que pues ha impactado mucho al pueblo mexicano y al país, ya que es algo que es, pues marcó mucho la historia porque al igual nosotros ya no somos tan esclavos, tan cosas así como antes lo solían hacer nuestros antepasados. Igual creo que esos son los conflictos sociales más importantes, las revoluciones que han impactado al mundo, que le han dado un cambio drástico al mundo como lo conocíamos antes. El cuarto punto es multiculturalidad e interculturalidad. La multiculturalidad se refiere a la multicultura que hay. Bueno, más bien los, los conceptos que se llegan entre muchas culturas. Y es más en general. La interculturalidad, para, para mí,
Y para mí a lo que se refiere es algo así como que equidad entre culturas, entre grupos, comunidades, etcétera, etcétera, ya que para pues muchos países son o llevan esto que es interculturalidad. Por ejemplo, hay muchos países que se supone que no deben de discriminar, bueno, no se supone, está escrito que no discriminan por género, ni por raza, ni por idioma, ni por religión, ni por color de piel. Se supone que no hay, como que no hay discriminación entre ellos, que no son tan, por así decirlo, racistas, no solo por los colores de piel, sino por tu posición social, tu posición económica, tu posición, no sé, sentimental, de religión. Y creo que la intermulticulturalidad es más importante, ya que se basa más a los pequeños detalles de las culturas y es, ahora sí como es intercultural, o sea, es de todas las culturas sin discriminar a una por ser así o otra por ser acá. Eso para mí son los dos conceptos. El siguiente punto es globalización. Una disculpa. Y neoliberalismo. La globalización es algo, para mí es algo, con mis propias palabras, para mí globalización es algo como, pues es como el intercambio, no intercambio, sino como el contrato, el financiarismo de empresas con gobiernos, ya que es algo así como que los gobiernos, pues, por así decirlo, el gobierno de México puede hacer contratos con empresas estadounidenses y viceversa, el gobierno de Estados Unidos con empresas mexicanas, o si lo llevamos más a fondo, las de España con las de México, las de Italia con las de Alemania, las de Italia con las de Estados Unidos, un ejemplo así. Y es algo, la globalización es algo como un mundo sin fronteras, que es algo que los gobiernos tratan de llevar la fiesta en paz con empresas extranjeras para poder tener más comercio, más, ahora sí que más economía y más a fondo, no simplemente quedarse con los conceptos, con los trabajos del gobierno, del propio país, sino ir y buscar más oportunidades de empresas extranjeras para poder lograr el objetivo de la economía y del comercio. El neoliberalismo es algo, para mí, y con mis palabras, es algo así como, por ejemplo, no sé, puedo poner el ejemplo de que no puedes, no pueden, por así decirlo, tus, tus propiedades privadas, defiende más tus derechos privados, ya que, por ejemplo, en el caso de la globalización, es algo así como un intercambio de empresas, o más bien como un generar ingresos a grandes escalas. Y el neoliberalismo no, trata de mantener más su, su régimen y más que nada estatal solamente entre el país. O sea, no sale tanto a hacer cambios con empresas, sino que protege, entre comillas, tus propiedades privadas y no pueden hacer cargo, otras empresas extranjeras no pueden tomar cargos o no pueden financiar con empresas de tu propio país o de tu propio estado. Ahora, el siguiente punto es identidad nacional y la identidad global. La identidad nacional es algo así como, por ejemplo, la identidad de donde vienes, del país, de tus culturas, de tus costumbres, de las costumbres del país, no solamente de las costumbres que tienes tú como en tus casas, en religiones, no, simplemente las costumbres que hacen en el país y que te puedas identificar como con tu país, que sea nacionalmente. Generalmente la nación le otorga los derechos a ese individuo, a esa persona, cuando hablamos de identidad nacional. Y para la identidad global es algo, para mí es algo como que es como todas, o sea, no es como, es más como identificarnos como un mundo, ya que, por ejemplo, no estar
para mí es algo así como no estar sacando a cada rato tu país y quererlo echar en cara. Simplemente pues tú tienes tus costumbres, él tiene sus costumbres y hay que respetar y hay que unirnos para no, para, porque todos somos un solo mundo y es como ser un simple individuo todos y no estar separados como mundo o como nación y simplemente unir todas, no unir todas las costumbres, simplemente respetar y ser que te puedas identificar como un ciudadano global. Y por último, respondiendo a la pregunta de que si podemos todos ser ciudadanos del mundo, yo pienso que sí, ya que sin importar tu raza, tu género, tu religión, tus costumbres, tu estatus social, los problemas que hayas tenido en tus pasados, tus antepasados, pues todos somos ciudadanos del mundo, por lo cual nos podemos identificar como ciudadanos mundiales o ciudadanos globales en este caso, y podemos, por así decirlo, todos pertenecemos a este mundo. No creo que haya personas de otro mundo, así que pienso que sí, todos podemos ser ciudadanos del mundo, no solamente los ingleses, los suecos, los estadounidenses, los israelitas, simplemente todos podemos ser ciudadanos del mundo, tanto seamos de la India, de México, de donde sea. Bueno, por mi parte fue todo, muchas gracias maestro y pues una disculpa por el tiempo, me pasé un poco, pero la verdad me emocioné con el tema y pues muchas gracias. Fue un placer trabajar con usted y le deseo suerte, éxito, bye.